Hola, muy buenos días a todos. Sí, hola, buenos días. Uy, estamos aquí veo que ya estamos unos cuantos. Dejamos un minutillo antes de empezar para que se acabe de unir todo el mundo. Bueno, Carlos, veo que tenemos gente muy Muy buena, educada. Gente, gente gente muy muy educada. educada porque ha entrado todo el mundo Y en el eso chat, siempre ha se dado los buenos agradece. días. Esto, sí, 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 es una maravilla. Vamos, como decía Eduardo, vamos a dejar 2, 3 minutos que siempre hay alguien oye, que no funciona el link o lo que sea, para que pueda verlo desde el principio, pero bueno, en dos minutillos empezamos y qué Nos dice gusto ver. alguno que no escucha. Yo creo que todos nos escucháis bien. Yo entiendo que sí, ¿no? Igual es un caso particular. Perfectamente, sí. Sí, nos dicen que sí, perfectamente. Y luego una pequeña aclaración. En el chat podéis ir tirando vuestras preguntas, ¿vale? Ujú. Como prefiréis, lo podéis hacer de forma pública o privada, ¿vale? Lo que prefiráis. Eh, Vamos a intentar ir un poco al grano en la presentación eh, y que nos lancéis todas las preguntas que tengáis, ¿vale? Las Perfecto. responderemos las que podamos en la sesión y si no, las responderemos a título particular y si os surge luego, pues nos escribís, etcétera, ¿vale? Sí, viendo que estamos conectados ya 160 y tantos, pues no sé yo si nos va a dar tiempo a responder a todas las preguntas, pero lo dicho, todo lo que nos dé tiempo a responder ahora mismo en tiempo real en directo lo haremos. Lo que quede pendiente, por supuesto, os escribiremos a todos y cada uno. Si alguno quedaba pendiente de una respuesta que no hubiera hecho él, pues que nos escriba también y se lo comentamos. Pues estamos aquí precisamente para eso y muy contentos de ver el éxito de convocatoria que tiene. Bueno, os comentábamos a la hora de convocaros ya, pues eso, que la aluvión de preguntas desde la publicación de la orden ministerial está siendo muy intenso. Eh, entonces, bueno, hay preocupación porque se sabe que esto es un asunto importante y bueno, esperamos que con este webinar podamos aportaros un poco de tranquilidad, que aunque sea muy serio, pues tampoco es tan difícil. Entonces, vamos a ver si podemos. Yo no sé, Eduardo, ¿cómo lo ves tú? Tenemos 180 personas, yo creo que podríamos empezar y según se vaya Sí, vamos sumando. empezando. La pregunta o se va a grabar, se enviará por correo y lo Exacto. tendréis a disposición. Y lo dicho, las preguntas que no se puedan responder, tendremos el registro, veremos quiénes habéis preguntado, os responderemos a título particular y pues, si surgen más, nos volvéis a escribir, le intentamos resolver lo antes posible. Exacto. La idea es intentar pues, que fluya la presentación, no pararnos a hacer preguntas y al final pues abarcar cuantas podamos. Bueno, pues sin más preámbulo, bienvenidos a este primero de una serie de webinars que organizamos desde Fiscal y a raíz de la publicación y la puesta en marcha ya de los plazos para la ley antifraude. Digo serie porque, bueno, tenemos programados al menos tres. En este primer webinar vamos a dar una visión un poco general de, oye, cómo nos afecta esta ley y qué podemos hacer para adaptarnos a ella. Vamos un poco por encima y más adelante pues profundizaremos en los aspectos técnicos, de la ley y también, pues por supuesto, en los detalles legales. Yo soy Carlos Prayón, pertenezco al Departamento de Desarrollo de Negocio y Fiscal en España. Mi compañero Eduardo Jacobo también está con nosotros, perteneciente a nuestro departamento. Algunos me conoceréis a mí, otros a él, otros a los dos. Algunos de vosotros preguntaréis dónde está Isabel Nogales. Isabel Nogales es quien solía protagonizar este tipo de actividades, pero bueno, está ahora mismo de feliz baja de maternidad. Pero bueno, seremos nosotros hoy quienes vayamos quienes vamos a explicarles un poquito todo esto. Entonces, bueno, voy a repasar brevemente la agenda. Vamos a ver. Pequeño inciso, Carlos, discúlpame, perdóname, Sí, claro. porque lo has Claro. comentado, pero por hacer un poquito más de énfasis. En este primer webinar, es cierto que habrá cosas que sepamos, pero es por dejar todo claro y aportar tranquilidad. Vamos a hablar más de la parte legal, a quién nos afecta, cómo podemos resolverlo, etcétera. El segundo webinar, como ha comentado Carlos, hablaremos de aspectos más técnicos y contaremos con la presencia de Javier Hurtado, que bueno, tienes un alto rango dentro del Departamento de Informática de la EAD, ¿vale? Y luego un tercero en el que cubriremos más todo el tema de la integración de la API de SignES, ¿vale? Ese Muy apunte. bien. Pues sí, pues como bien decía,
En este caso nos vamos a centrar en la ley antifraude y los sistemas Verifactu. Normalmente, pues, venimos estos meses hablando de la ley Cree y Crece. En este caso nos vamos a centrar exclusivamente en ley antifraude y Verifactu, que es lo que marca el inicio, la publicación de la orden ministerial el pasado día 28. Vamos a ver las implicaciones para los desarrolladores de software, cómo afecta. En caso de incumplimiento hay que ver las sanciones, no es porque nos guste especialmente, pero porque son sanciones muy serias, entonces hay que tenerlas muy en cuenta. Y luego, pues vamos a dar una serie de indicaciones sobre cómo podemos adaptar nuestro software sin necesidad de cambiar a un software enteramente nuevo y migrar todo nuestro sistema. Entonces yo creo que si Eduardo, si nos puedes explicar o presentar el panorama fiscal que tenemos en España, por favor. Vale, perfecto. Entonces, muchos igual ya lo sabemos, pero por dejarlo nuevamente claro, ¿no? Como sabéis, en España tenemos una complejidad fiscal importante, tenemos 5 haciendas, las 4 haciendas forales, Hacienda de Navarra, y las 3 haciendas del País Vasco, una por provincia, y luego la agencia tributaria, ¿no? Que es la que afecta a la gran mayoría de los contribuyentes. Hemos hablado y hemos estado hablando y consistentemente lo escuchamos y lo vemos, la ley antifraude, que sabemos que el objetivo que tiene es combatir contra el fraude fiscal, ¿vale? Dentro de, o aquí el factor decisivo es la residencia fiscal de una sociedad, nos va a afectar o Ticketbuy, si estamos en País Vasco, o Navarra, la de Navarra, que está pendiente de publicación, aunque sabemos que va a haber un sistema diferente a Ticketbuy y a Verifactu, ¿vale? Pues tendremos que cumplir con Navarra y luego la última, que sería Verifactu para el resto de contribuyentes. Como sabéis, y no es novedad, el suministro inmediato de información es para aquellas empresas con una facturación superior a 6 millones de euros. Esto lleva ya desde 2017, por tanto, entendemos que algunos de vosotros lo habréis hecho tal vez vosotros o a través de un tercero, ya lo tengáis bastante gestionado. Por tanto, hoy realmente lo que nos vamos a enfocar es en el sistema Verifactu, que es la gran novedad, que afecta a las empresas de menos de 6 millones de euros, que es el grosso del tejido empresarial del país, y hacer una pequeña mención que, bueno, básicamente este tipo de normativas se están extendiendo y están presentes en la gran mayoría de países europeos, bien a raíz de una directiva de la Unión Europea. Entonces, bueno, pues que sepamos que todos los países del entorno también lo están haciendo, ¿vale? Sí, bueno, y tenemos que añadir que por si no fuera suficientemente complicado el panorama en España, que el País Vasco, que bien dices Ticketbuy, son 3 Ticketbuys en realidad, porque cada provincia tiene su propia agencia tributaria, su agencia foral, y cada una tiene sus particularidades que pretende cumplir. O sea, por si no era suficientemente complicado ya el planteamiento que tenemos aquí. Perdona, disculpa, Eduardo. Efectivamente, efectivamente. Entonces, esto es la ley antifraude. Bueno, hablamos con muchos de vosotros y siempre sale el tema de la facturación electrónica B2B y tal, y esto y lo otro, y genera confusión, ¿no? Entonces, nos vamos a enfocar en la ley antifraude. La facturación electrónica B2B, hablamos de otra ley, hablamos de la ley Cree y Crece, sabemos que está verde a nivel regulatorio, a nivel técnico, y aquí no vamos a entrar, ¿vale? Aunque vendrá, probablemente vendrá, pues, lo más probable 2026, 2027, 2028, hay que ver, faltan, pues eso, muchos desarrollos a nivel burocrático, a nivel técnico. Entonces, aquí no nos enfoquemos y tiene otro objetivo. Nos vamos a enfocar en ley antifraude, ¿vale? Entonces, vamos a entrar un poquito en algo más de detalle. Ya hemos dicho que va a aplicar a aquellas empresas que tienen menos de 6 millones, perdón, que facturan menos de 6 millones de euros anualmente, que tengan residencia fiscal en el territorio español, pero fuera de País Vasco y de Navarra, ¿vale? Y tenemos que quitar, podríamos decir que hay dos excepciones. Una, si cumplo con el sí, no tengo que cumplir con Verifactu. Y aquí hacemos un pequeño inciso, ¿vale? Y lo comentamos porque hemos tenido un webinar en inglés hace una hora y lo han preguntado, ¿no? Si tenemos una sociedad holding que tiene que cumplir con el sí y luego tenemos varias sociedades por debajo y facturan menos de 6 millones de euros, estas tienen que cumplir con Verifactu, ¿vale? Esto es un tema importante. Bien, entonces hemos dicho una excepción. Si tienen que cumplir con el sí, no tengo que cumplir con Verifactu, ¿vale? Segunda excepción, sí.
facturamos o optamos por el régimen fiscal de recargo de equivalencia o módulos, tampoco tenemos que cumplir, ¿vale? Las autofacturas, que es un tema que ha salido recientemente, sí que entran, ¿vale? Por hacer esa pequeña aclaración. Entonces, cuando tengáis dudas sobre, yo qué sé, la asociación de X cosa tiene que cumplir o no tiene que cumplir, utilizad un poco teoría de eliminación, es decir, ¿cumplen con el sí, sí, no? Bien. ¿Cumplen con, perdón, utilizan el régimen de recargo de equivalencia o módulos? No, pues entonces sí que tiene que entrar, ¿vale? Vale, entonces, siguiente, calendario. Se publicó, como la gran mayoría de vosotros sabéis, la orden ministerial el día 28 de octubre, entró en vigor el día 29. Como se decía en el Real Decreto, nos daban 9 meses a los desarrolladores de software, por tanto, la fecha con la que nos tenemos que quedar en la cabeza es 29 de julio del 25, ¿vale? Para esta fecha tenemos que tener la solución adaptada, 29 de julio del 25. ¿Cuándo tiene que cumplir mi cliente o el contribuyente en general? Todavía no lo sabemos, no hay una fecha definitiva, se tiene que modificar el Real Decreto, la orden ministerial tiene menos jerarquía a efectos legales, por tanto, pues bueno, sabemos que están trabajando en ello, no hay una fecha oficial, pero por diversas fuentes tenemos bastante, no sé decir si certidumbre, entre comillas, dentro de lo que podríamos decir, ¿no? Pero cierta claridad de que lo más probable es que la fecha de entrada en vigor sea el 1 de enero del 26, ¿vale? Puede ser antes, Sí, puede ser porque, después. sí, porque Eduardo, a ver, desde la agencia tributaria lo que nos explican es que como mínimo entre la fecha en la que los proveedores de software tienen que tener su solución disponible y la fecha de entrada en vigor para correspondientes, como mínimo tiene que haber un trimestre natural completo. Y el primer trimestre natural después del 29 de julio del año que viene es el último trimestre del año, con lo cual, como pronto, será el 1 de enero. Dado que tienen prisa, pues ya que pues seguramente será el 1 de enero al 90 y mucho por ciento, pero bueno, estamos a la espera de que se publique un Real Decreto en el que incluyan esta fecha. Disculpa, tenía que... Nada, totalmente. Pero bueno, aquí lo importante, 29 de julio del 25. Esa es una fecha definitiva, es una fecha que no se modifica y es una fecha en la cual tenemos que estar adaptados. Muchos de vosotros también hemos comentado las diferentes modalidades de cumplimiento. El sistema Verifactu y el sistema no Verifactu, ¿vale? En el sistema Verifactu hablamos del envío en tiempo real a Hacienda. La firma electrónica es opcional. Nosotros en nuestro sistema la vamos a meter obligatoria. ¿Por qué? Porque queremos dar más seguridad, queremos que la agencia tributaria vea que somos un buen alumno, que seguimos ese decálogo de buenas prácticas y hacemos las cosas bien, ¿vale? Entonces, aunque no es obligatorio, también vamos a meter la firma electrónica en el modo Verifactu. Luego tenemos el modo no Verifactu, que hablamos de una firma electrónica, de estos ficheros, y de un almacenamiento, ¿vale? Tenemos que tener la conexión con Hacienda en este modo no Verifactu, en caso de que a su requerimiento nos pidan, oye, quiero la información de este contribuyente en tales fechas y que se pueda hacer el envío, ¿vale? La recomendación que hace Hacienda es optar por el modo Verifactu, por tanto es la recomendación que nosotros os hacemos que hagáis a vuestros clientes, que opten por el sistema Verifactu, ¿vale? Aunque realmente es una opción que puede tener vuestro cliente, ¿vale? Por un poco resumirlo, trabajando con nosotros, vosotros nos vais a enviar, y dependerá un poco del endpoint en este caso, ¿no? Nos vais a enviar cierta información, ciertos datos en JSON y nosotros nos encargamos del resto, nos encargamos de los encadenamientos, nos encargamos de la firma electrónica, de la transmisión, de las validaciones, de enviaros la URL, que es básicamente el QR que se va a imprimir en la factura, y de enviaros también la respuesta de Hacienda, ¿vale? Un poco vuestro objetivo, vuestra misión tiene que ser, oye, mi software no permite editar facturas que ya se han generado, ¿vale? No se pueden tocar facturas que ya se han generado, no se pueden eliminar. Si hay un error o hay una devolución, lo que fuera, lo que ya sabéis, rectificativa.
¿vale? Entonces, vuestro objetivo es ese. No se pueden editar facturas ya generadas. El nuestro es cumplir con la obligación Verifacto, ¿vale? Vale, pues Carlos, si te parece, cuéntanos un poco qué implicaciones hay para los Sí, fabricantes de exacto. software. Exacto, porque una cosa es que conozcamos la ley y lo que pide, y otra cosa, pues cómo nos afecta o qué implicaciones tiene, ¿no? Y a ver, es importante que hagamos, que en este caso tengamos muy claro, a diferencia de otros países de nuestro entorno, en este caso, esta ley tiene la particularidad de que responsabiliza también al proveedor de software. En otros mercados, pues oye, el software puede ayudar o no, pero la responsabilidad siempre es del contribuyente. En este caso hay una responsabilidad para el contribuyente, pero también hay una responsabilidad para el proveedor de software. Entonces, pues eso es importante que tengáis en cuenta que la ley os afecta y mucho, muy directamente, ¿no? Entonces, ¿a qué softwares afecta? ¿A qué softwares deben estar adaptados si no quieren tener un problema con Hacienda? Pues prácticamente todos los que toquen facturas. Cualquier software que se utilice para expedirlas, para admitir entradas de información de facturación, conservar la información, procesar esta información, con lo cual al final pues estamos hablando de prácticamente pues todo software que gestiona facturas, no software de facturación, software de punto de venta, los RPs, los de gestión hotelera, los software que desarrollan los ISVs, ¿no? Que desarrollan independientes ad hoc para un cliente, los software empresariales que tienen diferentes empresas propios o de cadenas, ¿no? Pues al final, pues todo software que facture tiene que cumplir. Y tiene que cumplir, es importante que lo haga porque las sanciones, ya digo, son muy cuantiosas. Si un contribuyente, por, por, por estar utilizando un software fraudulento, un software que permite una doble contabilidad, un software que permite, pues eso, el fraude fiscal, puede enfrentarse a una sanción de hasta 50.000 euros, el proveedor de ese software, el proveedor de un software que pueda ser utilizado como herramienta para cometer fraude fiscal, tiene que afrontar sanciones de hasta 150.000 euros por cliente y año. Es decir, si tenemos 100 clientes con nuestro software, pues la matemática es casi mejor no hacer la cuenta porque son cifras realmente espeluznantes las que nos salen, ¿no? Entonces, bueno, ahora metido el susto, vamos a intentar explicar un poco, pues porque claro, no se trata de decir, bueno, pues migramos nuestro sistema a un software que cumpla, podemos afrontar esta legislación sin necesidad de cambiar el software y es Eduardo quien nos va a explicar ahora mismo. Yo aquí sí que quiero lanzar un comentario en base a lo que has comentado, Carlos, que al final lo que vemos es que efectivamente cualquier software que tenga capacidad de facturación va a tener que adaptarse. Y Hacienda hace mucho hincapié en el software como bueno, como dicen los anglosajones, ¿no? Como un partner in crime en todo esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que el uso diario de todos los negocios de un software de gestión de facturación va a adquirir otra dimensión. Tal vez hasta ahora, bueno, evidentemente hay muchos negocios, muchas empresas que necesitan estar digitalizados, pero ahora viene un contexto en el cual, al ser esto obligatorio, hay una cantidad de sectores en diferentes regiones que no tienen un software, que tienen un software que se descargaron o que se implantaron hace no sé cuántos años, software que no se van a adaptar, etcétera. Aquí se abre, además, el kit digital, que este es otro punto muy importante, ¿no? Facilitar la digitalización de todas las pymes. Todo este cóctel de cosas que van a pasar van a hacer que el software adquiera, o el mundo del software adquiera una relevancia extra en España a día de hoy. Entonces, pensamos que hay una oportunidad muy grande de crecimiento para todos, cada uno en su sector, en su nicho, en su geografía, en su zona. Y bueno, sencillamente quería lanzar este comentario. Sí, la propia ley, lo sumariza, ¿no? La propia ley dice que la intención es la completa digitalización del empresariado español. Y ya solo con eso ya queda clara la dimensión y el elemento disruptor que va a suponer la entrada en vigor de esta ley para todo el empresariado en España, claro. Exacto. Y eso, la cantidad de empresas que van a buscar en Google software garante, software adaptado de tal actividad, etcétera. Entonces, pensamos que va a ser unos
tal vez 18 meses, que va a haber mucho trabajo, que a nivel comercial tenemos que estar todos activos y que puede ser una oportunidad de crecimiento para todos, de digitalización y de también para las pymes y los negocios, pues una mejora de procesos, una mejora de experiencia de usuario, etcétera, ¿vale? Y ahora vamos un poco con el tema, ¿no? ¿Cómo podemos cumplir? Evidentemente, tenemos dos opciones, ¿no? Tenemos la opción de hacerlo por nuestra cuenta, hacer la conexión nosotros directa con Hacienda, ¿vale? Esta es una opción que evidentemente es válida, pero evidentemente nosotros creemos que no es la mejor. ¿Por qué creemos que no es la mejor? Porque hay un trabajo, una dedicación de recursos, de tiempo, a investigación, a buscar dónde están los documentos, a leerme todos los documentos, a traducirlos de legal a técnico. Necesitamos además un perfil muy específico que entienda de facturación. No es suficiente solo con desarrollar o saber de leyes, entre comillas, ¿no? Sino que tienes que tener un perfil muy híbrido que entienda de facturación y que entienda cómo trasladarlo a nivel técnico, ¿no? Aparte de esto, el desarrollo en sí y luego la parte probablemente más tediosa en el largo plazo, que es el mantenimiento. Entonces, esta es una opción que es obviamente perfectamente válida, pero nosotros consideramos que la integración de otra solución tiene más sentido. ¿Por qué? Porque, uno, se tarda poco tiempo, en el caso de nuestra API son 7-10 días, delegamos una cuestión que no tiene relevancia de cara a nuestro cliente no va a ver ni va a valorar si cumplimos o no cumplimos, bueno, sí que lo va a valorar y va a estar pendiente de ello, pero quiero decir, no le da valor en su día a día, ¿vale? Y bueno, y a un precio que evidentemente es competitivo y que tiene sentido, ¿no? Entonces, creemos que la integración de una solución especializada vía API es lo que tiene más sentido en este contexto, ¿no? En nuestro caso, por dejarlo un poco claro, aunque entiendo que muchos lo entenderéis conceptualmente, nos ponemos en medio entre vosotros y el fisco. Es una única integración, ¿vale? Dependiendo de dónde radiquéis o registréis, mejor dicho, a vuestro cliente, lo enviaremos a una hacienda o a otra y listo. Esto también tiene particular interés porque no vais a tener que hacer la integración con 5 haciendas, sino que se registra al cliente y nosotros sabemos cómo y cuándo hay que enviarlo y a qué hacienda. ¿Vale? Básicamente esta es un poco la propuesta que nosotros damos. Los beneficios, pues ya hemos comentado cuáles creemos que son los beneficios, pero si lo puedo resumir en una frase sería tranquilidad. Compramos tranquilidad, compramos eso, el estar optando por una gente que está especializada en esto, que única y exclusivamente se dedica a esto, que sé que es un tema que no aporta valor directo a nuestro cliente y yo puedo enfocar mis recursos y mi tiempo, que son siempre limitados, independientemente del tamaño, y los puedo dedicar a cosas que mejoren mi negocio. En definitiva, yo creo que lo podríamos resumir en esto, ¿vale? Entonces, Carlos, si quieres, cuéntanos un poco sobre nosotros para que tengan un poco más de... Aunque yo creo que Sí, nos conocen la gran mayoría. sí, no, además lo has contado tú, somos proveedores de tranquilidad. O sea, a fin de cuentas, ese es lo que no nosotros, a ver, nuestra filosofía es que entendemos que a nadie le gusta pagar impuestos. Podemos entender que los impuestos son necesarios, podemos entender perfectamente todos los beneficios, pero el acto de pagarlos en sí, pues no nos resulta especialmente agradable a ninguno. Entonces, Fiscally, nuestra filosofía es intentar, ya que lo tenemos que hacer, pues vamos a hacerlo lo más fácil posible, lo más sencillo, que encima pues que no nos suponga una tarea extra, que no nos absorba muchos recursos, para precisamente que nuestros clientes se puedan dedicar a lo que hacen bien, que es dar servicio a sus propios clientes y hacer que su software sea lo más eficiente, lo más óptimo y lo más bueno posible para sus clientes, y nosotros nos encargamos de esa parte fiscal, ¿no? Entonces, con esa filosofía nos hemos convertido pues, en referente europeo. Somos líderes en Alemania, el mercado donde empezamos a experimentar con nuestras soluciones. Somos líderes absolutos ahora mismo en el mercado. Tenemos 200.000 empresas que confían en nosotros y tenemos fiscalizados más de 650.000 puntos de venta en diferentes mercados europeos, que se dice pronto.
os decía al principio, este webinar es el primero de una serie, es que me ha saltado una pantalla a otra, me ha cogido un poco de improviso esto. Estamos pronto, el día 26, creo que si no me equivoco, se está saliendo un banner para que os podáis inscribir. Vamos a celebrar un nuevo webinar en el que iremos más a fondo, profundizaremos más en detalles técnicos. Contaremos con Javier Hurtado. Javier Hurtado es una persona de la agencia tributaria, pero del departamento de IT, un alto cargo que conoce pues prácticamente mejor que nadie los intríngulis de toda esta regulación y cómo traducirla a código, cómo traducirla a software. Y por supuesto estaremos mi compañero Eduardo y yo también. Y bueno, entonces ahora, si os parece, han entrado un montón de preguntas. Suerte, tenemos gente de nuestro departamento de marketing en el backstage que nos ha estado filtrando un poco, señalando un poco las que a lo mejor resultan más interesantes a corto plazo. De todas maneras, los que os hayáis incorporado con webinar empezado, sabed que os vamos a enviar un enlace donde podéis ver el vídeo completo, ¿vale? Y incluso los que os tengáis que ir temprano, pues también va a estar el Q&A respondiendo a nuestras preguntas. Vamos a ver el vídeo con todo completo, y si no, además también podéis siempre escribirnos. Muchos tenéis mis datos de contacto ya, otros tenéis los de Eduardo. Si no, podéis escribir a equipo@fiscally.com y estaremos encantados de resolver cuantas dudas tengáis. Pero si no me equivoco, Eduardo, ya tienes una pregunta tú identificada. Sí, antes de nada, ya se ha cerrado el call to action de la invitación al segundo webinar. Ahora, en el tab de interacciones, que lo tenéis Importante, arriba a la sí. derecha, estamos lanzando una serie de cuestionarios, ¿vale? Que podéis ir rellenando. La primera pregunta es, ¿cómo afronta tu negocio la implementación de los requisitos en vuestro software? ¿Vale? Y ahí tenéis varias opciones, podéis irlo rellenando si os apetece y queréis compartirlo. Si no, pues oye, ningún problema, ¿vale? Lo que os sintáis más cómodos y a gusto. Sí, pero bueno, son 4 preguntas muy sencillas y para nosotros es una información muy relevante. Efectivamente, efectivamente. Vale, y vale, una ya se ha finalizado. Tenemos esa segunda pregunta. ¿Crees que hay suficiente información? Y estamos ahora con la tercera. ¿Te parece que la adaptación a la ley antifraude es compleja? ¿Vale? Es más que nada, a nosotros nos sirve para lanzar más contenidos, hacer más aclaraciones. Ya sea trabajéis con nosotros o no trabajéis con nosotros, pues bueno, hacer un poco este proceso más sencillo para todos, ¿vale? Y yo creo que ya estamos con la parte de interacciones. Bueno, nos queda un segundo. ¿Vale? Yo creo que ya está terminado. Entonces podemos empezar con la primera pregunta. Lo que ya hemos dicho antes, intentaremos resolverlas. Las que no nos dé tiempo, las resolveremos por privado y os responderemos, ¿vale? Tenemos esta de Fernando. Todos los rumores indican que en Navarra comprarán el Ticketbuy de Guipúzcoa y le cambiarán colores y logotipos para lanzar Ticketbuy Navarra. Rumores, insisto, porque hasta ahora lo han denominado Ticketbuy Verifactu Navarra. Bueno, aquí la información que tenemos, y es una fuente, te diría, lo más fiable posible, es que efectivamente va a tener similitudes, va a tener más similitudes con Ticketbuy que con Verifactu, ¿vale? Principalmente por el ámbito de aplicación, afectará a todos. No se diferencia con Verifactu con el SIP. Entonces, Ticketbuy va a ser la referencia, pero va a ser un sistema diferente, ¿vale? Yo creo que con eso es suficiente hasta ahora. Siguiente, Carlos. Sí, a ver, Aitor, bueno, estoy mirando un poco porque ha habido tanto en el chat. Aitor pregunta si se puede integrar nuestra API en FileMaker. Vale, dice que he contactado por la web, vía contacto y no contestamos. Pues extraño porque solemos contestar a todos los que nos contactan por la web, Sí. pero bueno. FileMaker, vamos a ver. El requisito técnico para poder integrar nuestra API en un software es la capacidad de emitir y recibir llamadas HTTP. Una RESTful API, son llamadas en JSON y mientras podamos emitir y recibir llamadas HTTP REST, en principio cualquier software puede integrar nuestra API y cumplir así con la normativa Verifactu. De hecho, hay un vídeo en YouTube que hizo un cliente nuestro
voluntariamente, evidentemente, y si no estoy equivocado, es sobre Sí, FileMaker podría ser. también. O sea que, Sí, podría sí, ser sobre integración desde FileMaker, es correcto, es correcto. sí, sí, o sea que Voy a, busca por voy a YouTube, que mirarlo, voy a mirarlo. allí debería estar. Vale, pregunta de Luis y vamos cogiendo un poco sobre la marcha, ¿vale? El concepto de software garante que existe en TicketBuy aplica en Verifacto de algún modo, es decir, el software debe certificarse como garante. Bien, va a haber una declaración responsable. En este caso, nosotros, evidentemente, cumplimentaremos esta declaración responsable. El software también tiene que cumplimentar esta declaración responsable. Os compartiremos el modelo y os acompañaremos en el proceso, ¿vale? Pero a día de hoy no contamos con el modelo, sabemos que lo van a publicar y que, bueno, también publicarán algún ejemplo que os sirva como referencia. Pero, insisto, os acompañaremos durante el proceso para que lo hagáis, pero sí hay que hacerlo, ¿vale? Carlos, siguiente. Sí, muy bien. Ustedes, pregunta Urbano, ¿ustedes facilitan el QR que se tiene que imprimir en la factura o factura simplificada? Si por cualquier motivo, Ujú. corte de internet, la respuesta vuestra tarda 5 minutos, mientras que no tengamos el QR, no se debe imprimir la factura, ¿no? Vamos a ver, esto es importante, esta pregunta. En cualquier tipo de corte de internet, cualquier tipo de caída de la conectividad, esta ley lo que persigue ante todo es que no se detenga la actividad comercial. ¿De acuerdo? Entonces, no, si no hay una conexión por lo que sea y no puede hacer usted el envío y recepción de Verifactu, pues su software pues pondrá un QR que lo que indique es que no se ha podido hacer el envío, pero que se hará en cuanto se restablezca la comunicación. Pero nunca vamos a permitir que digamos, problemas técnicos paralicen en la actividad comercial. Eso es prioridad para la ley y todos los protocolos se establecen siempre en bajo esa premisa. Aquí hacer una aclaración y es, bien, no hay internet. A ver, hay dos escenarios. ¿Tu software permite trabajar offline o no permite trabajar offline? Si no permite, ya directamente no podemos hacer nada, ¿vale? Vamos a ponernos en el escenario de que sí, sí permite trabajar offline. Eh, en Verifactu, y estamos hablando de Verifactu, que es el foco ahora mismo, va a haber que añadir un campo dentro de la creación de factura que sea incidencia. Va a ser un campo que, si no hay ningún tipo de problema, va a ser un campo que va a estar vacío. Y si existe ese problema, pues podemos poner sí, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú recuperes la conexión a Internet, nos enviarás ese archivo con ese campo de incidencia relleno, ¿vale? Y Hacienda sabrá que ha habido una incidencia en la generación de esa factura, ¿vale? Sí, QR en ese caso no habría porque no hay conexión a Internet. Esta normativa, en definitiva, Sí. está basada en que haya conexión a Internet, porque en España generalmente, y obviamente hay zonas particulares, cosas particulares, situaciones particulares, pero en general hay buena infraestructura y se pueden hacer los envíos, ¿vale? Pero bueno, pregunta interesante, sí. Vale. Vale, a ver, aquí tengo otra pregunta. ¿Las facturas simplificadas también se tienen que enviar a la agencia? Sí, facturas simplificadas, completas, rectificativas, cualquier venta, se haga en canal online, se haga en canal físico, sea de 1 euro, sea de 1000 euros, cualquier factura se tiene que enviar, ¿vale? Vale. Y estoy viendo varias preguntas. Mira, pregunta Fernando, si una vez implementadas las llamadas a vuestra API, ¿es necesario certificar el software? También en esa línea, Luis nos pregunta el concepto de software garante que existe en TicketBuy si aplica en Verifactu. A ver, en el caso de Verifactu, es un caso bastante complejo porque esta ley lo que se ha limitado es a exigir que el software publique una declaración responsable. Esto es un arma de doble filo porque sí que simplifica mucho los procesos, pero claro, no existe un ente certificador, no existe una entidad homologadora que nos dé la confianza y la garantía de que nuestro software está cumpliendo, ¿no? Pues depende, pues claro, el que haga desarrolle su propia solución, pues publicará una declaración responsable, pues sí, que significa que
hasta donde sé, creo que estoy cumpliendo, lo cual pues es muy peligroso y daría mucha más tranquilidad a los desarrolladores de software pues contar con una entidad que te certifique y oye, si surge un problema, la inspección dice este programa está malo y pues mira, pues habla con quien me dio el certificado, ¿no? Nosotros en este caso, pues no solo, por supuesto, que tendremos nuestra declaración responsable, sino que acompañaremos a aquellos que integran nuestra API, les acompañaremos en el proceso, les explicaremos de la Ujú. manera más mascadita posible pues cómo, dónde, cuándo y por qué esta declaración responsable. Crearemos un template porque bueno, nuestra filosofía siempre ha sido lo mismo. Nos limitamos a la parte fiscal, pero dentro de la parte fiscal intentamos asumir cuantas más funciones Ujú. podamos para simplificarlo todo ello para nuestros clientes. Vale, tenemos aquí otra pregunta, Javier. Si necesito modificar, por ejemplo, las observaciones o la dirección de entrega en una factura, es decir, datos no económicos, también tengo que emitir factura rectificativa. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Eh, Cuando hablamos de campos o sí, campos no sustanciales de la factura, podemos. Y aquí hay que ser muy cuidadosos. Es decir, aquí el ejemplo que pones, añadir datos del receptor de la factura, es decir, pasar de simplificada a completa. No es necesario emitir una rectificativa, ¿vale? De hecho, nosotros tenemos un endpoint específico para esta situación, ¿vale? Y no es necesario generar una rectificativa. Se puede enriquecer, complementar esa factura simplificada que va a ser completa. Si podemos poner otro ejemplo. Si queremos cambiar el dato de si se paga en efectivo, si se paga en tarjeta, qué persona de ventas ha hecho esa venta, también es posible, ¿vale? Pero aquí hay que ser súper, súper cuidadosos porque es lo que hemos dicho previamente, ¿no? El objetivo o vuestra obligación es que una factura que ya se ha generado, que ya se ha emitido, no se puede tocar. Este tiene que ser vuestro foco. Nosotros nos encargamos de la parte de la obligación, pero vuestro foco tiene que ser ese. ¿Vale? Y también hace otra pregunta, Javier, que es, ¿cuándo se considera que la factura está emitida? Pues, por decirlo un poco en cristiano, ¿no? Pues cuando tu cliente pincha el botón de emitir factura, ahí está emitida, ahí está generada y desde ahí no se puede tocar, ¿vale? Recibirá el QR, nuestra respuesta es 30 milisegundos, se imprime el QR y desde ahí no se puede tocar, ¿vale? Carlos, cuando quieras la siguiente. Sí, 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 tenemos tenemos, preguntas tenemos. porque, mira, nos preguntaba, tengo una pregunta que nos preguntaba una chica si, si la factura es para un cliente particular que se compra en SAP. Sí, efectivamente. Creo que lo hemos dicho varias veces durante la presentación. Es importante no confundir la ley CREE y CRECE, que son regula la factura electrónica entre negocios, business to business, B2B, con Verifactu. Verifactu son todas las facturas emitidas, sea factura simplificada, sea aquí en España, pues entendemos como factura simplificada cualquier ticket, ¿no? Entonces, cualquier ticket o recibo que emitamos para un particular de cualquier transacción económica tiene que cumplir con Verifactu. Es importante aclarar, Ujú. pues eso. Vale, más preguntas. De Carolina, en este caso, mencionasteis que las facturas se envían en formato JSON a través de la API, ¿correcto? Entonces, vosotros os encargaríais de transformar el formato en XML, que es el necesario para Verifactu. Es correcto, Carolina, es correcto. También lo firmamos electrónicamente, hacemos el encadenamiento, se valida y lo que eso es, o sea, la respuesta de esa solicitud que nos enviáis con los datos relevantes de la factura va a ser, bueno, hay diferentes datos, pero lo relevante son dos cosas. Uno, la URL, que hay que ponerla en la factura, y dos, el estado de registro de cara a Hacienda, ¿vale? Que puede ser registrada o puede haber algún error. Normalmente este tipo de errores se identifican en la fase que os ponéis a testear o en las 2 primeras semanas de actividad cuando está en modo live, ¿vale? Y entonces, dependiendo del error, hay que tener una especie de protocolo de actuación, ¿vale? Insisto, se suelen resolver en las primeras semanas de actividad y luego funciona bien, siempre hay excepciones, pero la gran mayoría del trabajo está hecho en la fase de integración y en las primeras 2 semanas de actividad. Vale, tengo una pregunta muy interesante que nos hace Fernando, que dice, oye, si la empresa opta por un funcionamiento no Verifactu,
¿qué sentido tiene el QR si no se ha establecido comunicación con Hacienda y entiendo que el cliente final no puede verificar la factura? Vamos a ver, el sistema no verifactu es un sistema bastante peculiar y se incluye un QR y si un cliente utiliza ese QR, automáticamente lo que está haciendo es subir ese etiquete en particular, esa transacción, a los servidores de la agencia tributaria. O sea, el no verifacto es un no verifacto bastante relativo. Bastante relativo. Entonces, el QR, el sentido del QR es ese. Es simplemente, pues, vale, tú no haces verifacto, pero en el ticket que me entregas, si yo compruebo el QR, pues automáticamente lo que estoy haciendo es registrar esa operación en la agencia tributaria. Es una forma indirecta, es, bueno, pero es una pregunta cuando menos curiosa la que nos has hecho. Vale, a ver, es que hay muchas preguntas, ¿eh? Yo Sí, esto estoy es un escogiendo un aluvión, es un poco, aluvión. estoy Hay muchas, escogiendo un mira, poco, hay muchas hay en la muchas muy línea de la que buenas, comentaba pero antes. Sí, no, pero sí. hay muchas, veo que hay muchas preguntando, oye, si esto es un ticket tengo que subirlo, si sobre el concepto de factura simplificada y demás, que sí, como ya lo hemos dicho, pero es importante insistir. O sea, son todo tipo de factura, no, esto no es para facturas completas ni para facturas entre empresas. Cualquier factura o ticket a Mm, particular debe registrarse, se tiene que enviar. Ah, y este es importante. Mira, Ana pregunta ujú, si un cliente sigue usando mi programa antiguo, una licencia permanente, entiendo que estás preguntando, sin contrato de mantenimiento. Había otra pregunta también en esta línea, si le pueden multar. Vamos a ver, si ustedes tienen programas de facturación en el mercado, pues lo único que tienen que hacer es pues, una comunicación a sus clientes, si es que tienen un registro de ellos, sin una comunicación en su propia web, pues tienen que probar que han intentado informar de que ese software a partir de cierta fecha ya no va a cumplir con la normativa vigente y que, bueno, el que quiera seguir utilizándolo lo hará bajo su cuenta de riesgo, pero que, vamos, que ese software no cumple con las normativas. Entonces, cuando se tiene un registro de cliente, pues es enviar una comunicación a cada uno de estos clientes. Si no se tiene porque se vendió por canal o como sea, pues simplemente pues una buena comunicación oficial, pues intentando alertar a sus clientes de eso. O sea, lo que tiene que quedar claro fehacientemente es que usted ha hecho un esfuerzo por comunicar a toda persona que pueda usar ese software que usted fabricó en su día, de que ese software a partir del 29 de julio del año que viene, pues ujú. deja de ser un software tal y que usted no se responsabiliza de las posibles consecuencias legales que pueda traer su uso. Eduardo, no sé si yo es que estoy mareado porque son muchas las preguntas que están entrando a toda velocidad, ¿eh? Sí. Vale, yo digo aquí otra. Sí, Carlos, sí, ya lo hemos comentado, como ya llevamos varios webinars, me corriges. ¿Hay algún modelo plantilla para la declaración responsable para el fabricante de software? No, no está publicado todavía, se va a publicar. Os acompañaremos en este proceso. Nosotros, como pieza que cumple con Verifactu, tenemos que hacerlo también, pero vosotros también, ¿de acuerdo? No puede haber en España ningún software que no esté o que no haya hecho esta declaración responsable. Entonces, se va a publicar, todavía no está este modelo, y se publicarán ejemplos, pero insisto, os acompañaremos en el proceso, ¿vale? Eh, Sí, yo hoy quiero sí, haceros viendo, no, es que estoy viendo que hay mucha pregunta técnica, mucha sí, pregunta sí. y complejas. No están, estamos, a lo mejor estamos mal acostumbrados en los webinars que veníamos celebrando, eran preguntas mucho más anteriores a todo esto. Recomendaros encarecidamente, si, por favor, si podéis volver a colocar el banner para quien se quiera suscribir, recomendaros nuestro próximo webinar donde ya no solo vamos a profundizar nosotros más, sino que vamos a tener a un experto de IT de la agencia tributaria ayudándonos con todos estos detalles y con todas estas cuestiones en realidad que nos estáis haciendo. No sé si, Eduardo, tienes localizado alguna pregunta entre tanto. Eh, sí, tengo aquí una de Antonio bueno, es algo que ya hemos comentado, pero creo que es relevante volverlo a comentar. Dice, cuando se emite un albarán, en Verifacto hay que notificarlo. Albaranes, prefacturas, proformas, cualquier tipo de documento de esta tipología, no hay que enviarlo a Verifacto. Únicamente hablamos de facturas, ¿vale? Únicamente hablamos de facturas. Lo que tiene validez fiscal son las facturas, no albaranes, Claro. proformas, etcétera. Mira, tengo Eh, una.
Sí. Estoy yo con una pregunta que tengo aquí de Alicia, que dice, ¿puedo tener en mi software clientes que quieren adherirse a Verifactu y otros que no? Es decir, si yo como fabricante me decido usar Verifactu, entiendo que a mis clientes no les puedo dar otra opción. No, Alicia, en principio, vamos a ver, tú puedes puedes hacer un software que exclusivamente haga Verifactu, pero no puedes dar un software que haga exclusivamente no Verifactu. Lo ideal es que tu software puede hacer ambos sistemas porque tus clientes tienen derecho a elegir y bueno, pues cuantas más prestaciones o más oportunidades o más facilidades les des a tus clientes, pues mejor. Y luego, pues una vez que es tu software, pues un cliente que decida no Verifactu, pues estar funcionando no Verifactu, y un cliente que decida Verifactu, pues hace Verifactu. Al final, el software viene a ser muy parecido porque todo software que haga no Verifactu tiene que poder pasar a Verifactu de manera automática con un simple clic. O sea, porque un cliente que decida hacer no Verifactu, si quiere pasarse a Verifactu, todo lo que tiene que hacer es mandar un primer registro. Y una vez que envía un primer registro, entonces ya se considera automáticamente que está optado por el modo Verifactu. Y eso sí, el requisito es, lo que es mandatorio ahí, es que a partir de ahí se mantenga en modo Verifactu hasta que termine ese año natural. Es decir, si hoy un cliente tuyo enviara un primer registro, pues desde hoy hasta el 31 de diciembre tendría que seguir enviándolos todos. Y luego el 1 de enero, pues podría volver a elegir si este año voy a ser no Verifactu, este año voy a ser Verifactu. Pero es importante, pues, oye, como son unas posibilidades de elección que tienen tus clientes, pues lo mejor que puede pasar es que le des, que no le niegues esa oportunidad de elegir a tu cliente cerrándote con los sistemas. Pero bueno, eso, la gestión que hagas tú de tus clientes, esa es, por supuesto, ahí no vamos a entrar nosotros. Faltaría más. Tengo aquí otra pregunta interesante de Daniel sobre la cuestión de los certificados, ¿vale? Los certificados electrónicos. En este caso nosotros vamos a optar a, bueno, vamos a firmar un acuerdo de colaboración directo con la agencia tributaria para ser colaboradores sociales y para que vuestros clientes puedan firmar los ficheros de alta anulación con nuestro certificado. Así nos quitamos todo el problema de la gestión de los certificados de cada uno, ¿vale? Aunque es posible. ¿Vale? Debemos los desarrolladores de cumplir algo, aunque solo hagamos que nos faciliten el certificado para mandarlo a Fiscally. Pues lo dicho, como tal, no tenéis que hacer nada. ¿De acuerdo? Como tal, no tenéis que hacer nada. Tenéis que hacer la integración, enviarnos los JSON con la información que os ponemos como obligatoria en la documentación y ya está. El resto nos encargamos nosotros. ¿Vale? Vale. Hay varias Algo. preguntas, Sí, perdona que te interrumpa. Hay sí, varias sí, sí, preguntas dale, dale. sobre precios y costes de la API. Nosotros, pues, intentamos personalizar nuestras tarifas dependiendo, pues, un poco de la naturaleza de negocio de cada uno, números de puntos de venta. Entonces, si queréis una estimación o una propuesta comercial, pues nos dirigís en privado y no tendremos ningún inconveniente. Y pregunta Jesús si existe algún límite en cuanto a la emisión de facturas mediante nuestra API. Vamos a ver, en principio nosotros son facturas, eran facturas ilimitadas, pero bueno, lo hemos limitado a un número de varias miles mensuales, pero bueno, en principio el número de facturas no es nunca un problema. Lo que sí, habla de la generación de facturas masivas de manera mensual. El sistema Verifactu, en verdad, envía las facturas cada minuto. Pero si antes de que se cumpla el minuto, antes de que pasen los 60 segundos, se acumulan 2.000 registros, ¿son 2.000 registros, Eduardo? Sí. No, son 1000, son 1000 Mil, cada 60 segundos. exacto, es que me habíamos discutido si eran 1.000 o 2.000, Mm. vale, pues son 1.000. Si en menos de 60 segundos se alcanza 1.000, pues se envía el paquete de 1.000 y cuando se cumplan los 60 segundos, pues se vuelve a enviar el resto. Entonces, una facturación masiva mensual pues bueno, si pues se enviarán cada minuto se enviará pues todo lo que se envíe y si es más de 1.000, pues pero lo habitual, a ver, no es habitual que un punto de venta un único cliente facture más de 1.000, pero bueno, Ujú. en principio tenemos capacidad para eso y
y para mucho más, sin Ujú. inconveniente ninguno. Cogemos igual, Carlos, un par más y las que nos falten, nosotros responderemos nuevamente todas, ¿vale? Para que nadie se quede Sí, sin la respuesta. Tengo aquí una de Fernando. ¿Cómo podré gestionar mis clientes dentro de Fiscally? Me explico. Tengo que cobrar a mis clientes por licencia de Fiscally. ¿Qué pasa si un cliente no me paga? ¿Cómo lo doy de baja? Esto lo comentaremos un poco en privado, pero tiene solución. Es sencillo y no os va a suponer un problema, ¿vale? Esta Amelia, interesante. Si el cliente elige no verifactu, no hay emisión del QR. Hay emisión del QR, pero si se escanea, cuando uno escanea el QR, si opta por el sistema no verifactu, habrá diferentes, vamos a decir, escaneos o respuestas, ¿no? Una será, por ejemplo, factura en el sistema verifactu, factura encontrada y en verde. Eso quiere decir que, ok, perfecto, lo tenemos, la agencia tributaria está todo en orden. Estando también en el sistema Verifactu, al escanearlo nos puede dar factura no encontrada en amarillo. Y eso significa que puede ser potencialmente que haya sido una factura pues que se ha anulado, ¿no? En el caso de no Verifactu, al escanearlo siempre aparecerá como factura no verificable, ¿vale? Como factura no verificable. Entonces, dependiendo del sistema, dará uno u otro, dará una respuesta u otra. Vale. Carlos, pues ¿alguna mira, cosa más? sí, una editor que es que pregunta, ¿vuestro API hay que enviar siempre los datos en JSON y paséis vosotros a XML o se envía directamente en XML? TicketBuy usa en XML. Vamos a ver. Nosotros, sea para TicketBuy o sea para Verifactu o sea en futuro para Navarra, se nos envían los JSON y somos nosotros, es nuestra API, quien crea el XML para una u otra administración, dependiendo de la que sea, pues porque además la API es única, es una única integración para todo el territorio nacional, entonces la llamada siempre es en JSON y dependiendo de dónde tribute ese contribuyente, pues se genera el XML con los campos requeridos para la agencia tributaria en la que esté Sí. tributando esa persona en particular. Eso se encarga la API, por supuesto. Y ya nos hemos Carlos, aquí pasado hay un un... minuto. Sí, Sí, pero sí. vamos a hacer una última porque dice Joan que hay una respuesta que la he leído yo que les interesa a muchos, ¿vale? Y hace referencia a una pregunta inicial de Fernando que dice otra vez lo de cómo podré gestionar mis clientes dentro de Fiscally. Me explico, tengo que cobrar a mis clientes por licencia de Fiscally. ¿Qué pasa si un cliente no me paga? ¿Cómo lo doy de baja? ¿Puedo? Bien. Nuestro modelo de cobro, efectivamente, es en base al número de clientes que están activos y que transaccionan a través de nuestra plataforma, ¿vale? Y cobramos en base a este volumen, ¿vale? De clientes activos. Aquí dependerá de las condiciones del contrato de cada uno, aunque es cierto que nosotros tenemos unas condiciones estándar. Hay casos particulares en los cuales pues, podemos pedir un mínimo de compra donde bueno, hay un compromiso mínimo de compra en X fecha y puede haber ciertas condiciones especiales, pero ya es con una obligación, ¿vale? Respondiendo a tu pregunta, ¿se pueden dar de baja a los clientes, ¿vale? Se pueden dar de baja, se pueden deshabilitar y se te deja de cobrar. ¿De acuerdo? No sé si he respondido, Fernando y Joan, a vuestra pregunta, que entiendo que es importante, pero básicamente es eso. Podéis dar de alta y de baja a clientes, ¿vale? Y listo. ¿Cómo lo das de baja? Pues Sí, lo podríamos comentar, ¿no? Pero bueno, sí, se puede dar de baja. una vez integrado tienes acceso a un dashboard donde ves todos tus clientes con los puntos de venta que tienen activos cada cual y tienes, pues, obviamente, la organización principal, que eres tú, como nuestro cliente, tiene el poder absoluto de activar o desactivar sin problema y De nosotros, administrar sus exacto. clientes, Y se puede dar de baja. Y aquí ya será un poco una cuestión de gestión de cobros y gestión del riesgo vuestro, ¿no? De ver si tiene sentido, por ejemplo, cobrar el paquete fiscal por adelantado, cobrarlo mes a mes, cobrarlo trimestralmente. Esto ya es, aquí ya obviamente no vamos a entrar, ¿no? Esto es una cosa que tenéis que gestionar y decidir vosotros, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, se puede dar de baja y lo que implica es dejar de pagar, ¿vale? Nosotros cobramos por unidad o por cliente vuestro activo, ¿vale? Se puede desactivar. Si no ha quedado claro, lo podemos hablar también en privado, sí, ¿vale? Yo creo que hasta estás, aquí, ¿no, Carlos? sí, 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 no, es que perdona. nos están echando, nos están echando.
Vale, responderemos a todas las preguntas por privado. Si alguna de las preguntas que habéis leído no nos ha dado tiempo a responderlas en directo y os interesa, pues por favor no dejéis de escribirnos y también os contestaremos, faltaría más. Y no puedo insistir lo suficiente, os recomiendo el día 26 tenemos un webinar donde cubriremos el 90 y tantos % de las preguntas que estoy leyendo y además no solo nosotros, sino fuentes muy solventes de la agencia tributaria, del departamento de IT, que son quienes mejor conocen toda esa normativa, por supuesto, porque, en todo caso porque la han redactado ellos. Entonces, no puedo insistir lo suficiente. Día 26 podéis suscribiros en el banner que os han sacado nuestros compañeros desde atrás. Y por nuestra parte, agradeceros muchísimo todas las preguntas, agradeceros la asistencia y digamos que hayamos puesto más luces que sombras en todo esto de la ley antifraude. Eduardo, no sé si quieres añadir sí, algo una más. última cosa que estoy viendo de Ana y de Joan, que Joan, por cierto, espero haber resuelto la pregunta, lo podemos hablar también en privado, ¿vale? Que yo creo que estos, o sea, nos han dado una idea, yo creo, bastante buena, porque decían de mandar todas las respuestas a todos. Entonces podemos, esto la verdad no se nos había ocurrido, pero puede ser interesante, podemos mapear las distintas preguntas que se han hecho, respuesta, y os lo trasladamos. Esto puede ser algo interesante, que no lo Sí, habíamos preparamos, pensado. sí, sí, de la que enviamos el vídeo podemos enviar, a lo mejor, sí, perfecto, me Vale, parece muy correcto. y lo dicho, daremos respuesta a las preguntas que no hemos podido resolver en privado y eso, agradeceros muchísimo vuestro tiempo, ¿vale? Esperamos haberos dado un mínimo de tranquilidad y de luz. Y lo dicho, nos vemos en el webinar del 26, ¿vale? Un abrazo fuerte a Un todos. saludo. Gracias. Ok.